Todos conocemos a J.K. Rowling como la autora que creó el universo mágico de Harry Potter, pero pocos conocen la historia real detrás de ese éxito. Antes de la fama, hubo pobreza. Antes de los libros hubo rechazo. Y antes de la magia, hubo oscuridad. Esta es la historia de cómo Joanne Rowling, una mujer sola, sin recursos y con una profunda tristeza, logró convertir su dolor en uno de los fenómenos literarios más importantes del mundo. Prepárate para descubrir que la magia a veces nace del sufrimiento. Joanne Rowling nació en 1965, en un pequeño pueblo llamado Yate, al suroeste de Inglaterra. Desde niña, fue una amante de los libros. Se pasaba horas leyendo historias fantásticas y a los 6 años ya escribía sus propios cuentos. Su familia era de clase media, y aunque había amor, también había silencio. Su madre, Anne, fue diagnosticada con esclerosis múltiple cuando Joe tenía solo 15 años. Una enfermedad progresiva que afectó no solo a su cuerpo, sino también al alma de toda la familia. Joe aprendió a callar su dolor, a encerrarlo entre páginas y a expresarlo con tinta. A los 25 años, Joe decidió mudarse a Portugal para enseñar inglés. Fue una escapatoria, pero también una nueva aventura. Allí conoció a un periodista, se casaron y tuvieron una hija, Jessica. Pero el matrimonio fue breve y difícil. Las discusiones eran constantes y hubo episodios de maltrato. Joe tomó la decisión más valiente de su vida. Escapó con su hija y volvió sola a Escocia. Sin dinero, sin pareja, sin hogar. En sus propias palabras, en ese momento de mi vida era madre soltera, sin empleo, y estaba tan pobre como se puede estar sin ser indigente. La pobreza era real. Vivía de los subsidios del gobierno y apenas podía alimentar a su hija. Pero lo más difícil no era lo externo, era lo que ocurría dentro de ella. La depresión la atrapó como una sombra constante. Había días en los que no podía levantarse de la cama, días en los que pensó que su hija estaría mejor sin ella. Fue en esa etapa cuando comenzó a imaginar a los dementores, esas criaturas que luego aparecerían en sus libros, que te succionan la esperanza y te hacen olvidar lo que es la alegría. J.K. Rowling no solo sobrevivía, luchaba en silencio con demonios invisibles. Con todo en su contra, Joe decidió escribir la historia que venía imaginando desde 1990. Un niño huérfano que descubre que es un mago. Escribía a mano, en papel suelto, entre cafés baratos y ratos libres mientras cuidaba a su hija. Su mundo interior era tan rico como su cuenta bancaria era pobre. Día tras día llenaba páginas. Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Hogwarts, varitas, hechizos, todo nació en medio del dolor. Y quizás por eso se siente tan real, porque su origen fue muy humano. Cuando terminó el primer manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal, lo mandó a múltiples editoriales. ¿El resultado? Rechazo tras rechazo. Algunos decían que los niños ya no leían fantasía. Otros simplemente no lo consideraban rentable. Fueron 12 editoriales que dijeron no, hasta que una pequeña llamada Bloomsbury le dijo sí, gracias a una niña de 8 años, hija del editor, que pidió seguir leyendo. Ese fue el primer sí, de los millones que vendrían después. Harry Potter fue publicado en 1997. De inmediato, cautivó a lectores jóvenes y adultos. La historia del niño que vivió se convirtió en un fenómeno cultural. Libros traducidos a más de 80 idiomas. Adaptaciones al cine que rompieron récords. Parques temáticos, juguetes, fanáticos en todo el mundo. J.K. Rowling pasó de la oscuridad a los reflectores, pero nunca olvidó sus raíces. A diferencia de otros que olvidan el pasado, J.K. Rowling lo abrazó. Habló abiertamente sobre la depresión, el suicidio, la salud mental. Donó millones a investigaciones médicas y a fundaciones de ayuda. Fundó organizaciones para madres solteras y niños en riesgo. Usó su éxito para sanar y para ayudar a otros a sanar también, porque sabía lo que era no tener nada y entendía que la verdadera magia es la empatía. La historia de J.K. Rowling nos enseña muchas cosas.
que el fracaso no es el final, que la oscuridad no nos destruye si sabemos cómo convertirla en fuego, que nuestras ideas, por simples que parezcan, pueden cambiar el mundo. Ella tocó fondo, pero desde allí escribió el inicio de una historia que cambió millones de vidas. Y tú también puedes hacerlo, porque no necesitas magia, solo necesitas creer en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Tal vez estás viendo este video desde una habitación pequeña. Tal vez sientes que ya has fallado muchas veces, que nadie entiende lo que sueñas, que la tristeza te ha hecho dudar de ti mismo. Tal vez te cuesta creer que algo grande pueda salir de ti. ¿Y si te dijera que J.K. Rowling también pensó eso? ¿Y si te dijera que su historia pudo haberse quedado en un cajón si no hubiera insistido? ¿Y si tú eres la próxima historia que el mundo necesita leer? Porque no todos vamos a escribir sobre magos, pero todos podemos escribir nuestro destino. No importa si hoy estás en la oscuridad. Las mejores historias siempre empiezan con un poco de caos. No tengas miedo de comenzar con nada. A veces eso es lo que se necesita para crear algo inolvidable. J.K. Rowling, gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque nunca sabes a quién puede ayudar. Recuerda, la magia más poderosa no está en un libro, ni en una varita. Está dentro de ti, porque tú también puedes escribir tu propia historia. No tengas miedo de comenzar con nada. A veces eso es lo que se necesita para crear algo inolvidable. J.K. Rowling. ¿Te sentiste identificado con esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte esta magia con alguien que lo necesite.